Números capítulo 16, versículo 1 al 4. Libro de Números capítulo 16, versículo 1 al 4. En este mes estamos tratando algunos temas de liderazgo y bueno, es un tema muy amplio, abarca diferentes áreas de la vida, no solamente en la iglesia o en el ámbito laboral, pero también en lo que es nuestra casa, vuestros hogares, porque también Dios ha puesto liderazgo en casa, que son los padres. Y en el caso de la iglesia, los diferentes ministerios que existen en este lugar, no solamente una familia está enfrente de esta iglesia, sino hay muchos hermanos, hermanas, diferentes líderes que también aportan para que esta iglesia siga hacia adelante. Pero también en el ámbito laboral, todos tenemos supervisores y los que tienen sus empresas, sus compañías, también le rinden cuentas al cliente. Todos tenemos a alguien que está sobre nosotros. Ahora, esta porción bíblica que estaremos leyendo, su relato es conocido, pero lo que es desconocido son algunos detalles y su contexto, el trasfondo, el por qué sucedió esto. Por eso quiero que vayamos a Números capítulo 16, versículo 1 al 4, que nos dice: Coreb, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Danten y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. El título de muchas de las Biblias dice la rebelión de Coreb, pero nosotros nos damos cuenta que no solamente Coreb se levantó en contra de Moisés, sino también otros más. Sí, él fue el líder, la cabecilla, él llevó la delantera. Coreb fue el que tomó la iniciativa, pero muchos otros le siguieron y se unieron contra el líder que Dios había puesto. Y quiero hablarles bajo el tema: el grito que rompió el silencio. Vamos a orar. Señor, te ruego que en estos minutos que restan del servicio, que usted use mi vida, mis labios, y que pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos que nos honran con su presencia. Señor, que esta palabra, Dios, dé dirección, que esta palabra nos ayude a poder ser mejores cada día, en el nombre de Jesús. Y en la iglesia dice amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El contexto general de esta porción bíblica nos habla que el pueblo de Israel está en el desierto, apenas tenían poco que habían salido de Egipto, de la tierra que los llevó por esclavos por más de 400 años, tierra que los había maltratado, y Dios los saca de Egipto, que Egipto es tipo y figura del mundo, los saca de esta tierra de maltrato, de esclavitud, para llevarlos a una tierra prometida que el Señor les había dado. Y Dios había establecido a este varón llamado Moisés como líder y su hermano Aarón como el sumo sacerdote. Mas sin embargo, en esta jornada que hacían hacia la tierra prometida, algunos hombres cuestionaron la autoridad. Los varones que Dios había escogido no podían percibir que solamente Dios podía hasta cierto punto usar solamente a Moisés y a Aarón, encargados de este pueblo que iban a convertirse en una nación. Estaban incómodos
insatisfechos, decididos para ver un cambio. Y esta acción los llevó a una severa confrontación. Se rompió el silencio, la rebelión se dio a luz. Y el líder de este grupo de oposición se llamaba Coreb. ¿Quién fue Coreb? ¿Qué hizo? Coreb venía del linaje o de la familia levita, de la familia de Coab. La tribu de los levitas formaban una parte muy importante, esencial en lo que se iba a convertir en la nación de Israel. En ese tiempo, amén, Dios le había revelado a Moisés que así era un tabernáculo. El tabernáculo era como una reunión como esta, donde solamente los levitas y los sacerdotes, la familia de Aarón, iban a ministrar en el templo, en un lugar muy sagrado, o el lugar más sagrado de lo que tenía Israel, el pueblo de Israel. Mas sin embargo, Coreb, que formaba parte de esta familia importante, hacían obras importantes en cuanto a la administración e intercesión del pueblo del Señor a su Dios. Pero como formaba un rol importante especial en el servicio del tabernáculo, Coreb sí era uno de los escogidos de parte de Dios para ministrar, para trabajar en el tabernáculo. Pero Coreb, aunque era un líder dentro de su tribu, no era suficiente para él. Alguien dijo que el escarnecedor siempre busca más poder, más preeminencia. Coreb, en el caso de él, no estaba conforme. Su sentimiento reveló lo que tenía en su corazón: malicia, intenciones negativas, deseaba más poder, había desarrollado orgullo en su corazón. Pero lo triste de la actitud y la acción de Coreb contaminó a otros líderes, y la Biblia dice que eran hombres también de influencia, príncipes de las tribus. La Biblia acabamos de leer que eran hombres de renombre, hombres que sobresalían en sus familias, como Dante, como Abriam. Y la Biblia también testifica diciendo que 250 líderes del pueblo, estos se rebelaron contra la autoridad que Dios había establecido: Moisés y Aarón. Estos dos hombres no se pusieron como líderes, no se nombraron tampoco, sino fue Dios que los escogió. Fue Dios que puso la mirada y dijo: estos dos los puedo utilizar. Ya que Moisés, cuando el Señor lo llama en medio de una salsa que se estaba consumiendo, Moisés tiene un encuentro personal con su Señor. Pero Moisés dice: no sé hablar, soy tartamudo, tengo complejos en mi autoestima. Y Dios le dijo: no te preocupes, tienes un hermano que puede hablar a favor de ti. Moisés y Aarón se convirtieron, no solamente eran familia, sino también amigos, pero también colegas en el ministerio, en el servicio para Dios y para el pueblo. Y la Biblia dice que acusan a Moisés y a quien más, y a Aarón, de exaltarse ellos según sobre el pueblo. Y dice en este argumento, en el verso 3, dice: se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Me llama mucho la atención este comentario. Estos hombres que alzaron la voz, que levantaron la voz en contra de los siervos del Señor. Digo esto porque en Números, en ese mismo libro, 2 capítulos antes, en el verso 3 de Números capítulo 12 dice: y aquel varón llamado Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Oigan lo que el Señor describe de Moisés: un hombre manso, un hombre humilde, sencillo, más que todos los hombres. No había otro hombre como Moisés. Pero también, ¿qué nos dice Deuteronomio capítulo 34, verso 10?
Deuteronomio 34, verso 10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Pero también Éxodo 18, verso 13 nos dice, Éxodo 18, 13 dice: aconteció que aquel siguiente día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y todo el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta en la tarde. La versión TLA lo dice de esta forma, este versículo. Dice: al siguiente día Moisés se sentó a escuchar los problemas que los israelitas se presentaban, para luego darles una solución. Todo el día la gente permanecía en pie, esperando su turno para hablar con Moisés. A través de estos 3 versículos nos damos cuenta qué clase de hombre era Moisés. Mis amados hermanos, todos sabemos que no hay hombre perfecto y sin errores, incluyendo los siervos de Dios. Pero Moisés, en el caso de Moisés, Moisés sí tenía errores. Moisés, vemos en la vida de él, tuvo equivocaciones, pero la mayoría de las veces era un hombre esforzado que trataba de hacer el bien, especialmente cuando se trataba de atender al pueblo. Imagínense, desde la mañana hasta la tarde estaba ocupado atendiendo, ayudando al pueblo. Pero Coré contradice lo que dice Coré y los hombres que decían de Moisés. Vemos una mezcla de celos, ambición y falsa espiritualidad. Hay poder en Jesús. Un trabalenguas allí. Ellos afirmaban algo que aparentemente era bueno. Decían: todo el pueblo es santo, para justificar su rebelión. ¿Qué es rebelión? Resistencia ante alguien o algo. Y por esa razón exclamaban, por esa razón, y surgió ese grito que rompió el silencio, que afectó la paz, desmoralizó al pueblo, los afectaron, los efectos fueron devastadores. Y por eso el verso 3 nos dice que ellos gritaron: basta ya de vosotros. Estamos cansados, Moisés. ¿Será posible que solamente Dios podrá usarlos a ustedes como los líderes de esta congregación? Estaban enojados. Y creo yo que cuando salieron esas palabras de basta ya de vosotros, gritaron de tal forma que no solamente Moisés y Aarón lo escucharon, sino los demás que estaban cerca de ellos. Ahora bien, uno puede pensar cuáles fueron los motivos detrás de esta rebelión, detrás de este grito. Orgullo y envidia. Orgullo y envidia. No les bastaba con su rol, querían más. Ellas eran líderes, ya estaban trabajando para la obra de Dios. Algunos ya les servían al Señor intercediendo por el pueblo, pero querían más. Y no es malo seguir creciendo en el reino de Dios, en la iglesia, en el trabajo, en lo secular, pero debemos de tener mucho cuidado con las intenciones, con las razones y los motivos por la cual queremos tal posición, queremos tal área, amén, de servirle al Señor. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué otra cosa podemos mirar de Coré? Desprecio a la autoridad divina. Aunque parecía una queja contra Moisés, en realidad estaban desafiando a Dios, porque Moisés representaba a Dios, y cuando menospreciaban al siervo estaban menospreciando a la autoridad que Dios había puesto encargado para llevar a cabo a la nación de Israel. Rechazaron a la voluntad de Dios. Pero también vemos del carácter o de la reacción de Coré y los demás hombres, era manipulación espiritual. Usaron una verdad cuando dijeron todos son santos para justificar una acción de rebeldía. Cuando leo y escucho las acciones de Coré,
que dice la palabra del Señor, pero también de Dan, de Abraham, de los hijos de Eliab, de On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente y luego dice la Biblia, se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Estos versos me hacen pensar algo, mis hermanos, que el orgullo espiritual puede disfrazarse en justicia. Y no solamente eso, pero estas personas, Coré y estos demás líderes, contaminaron y afectaron a otros. Escúchame lo que está sucediendo. No es malo hablar cuando hay un desacuerdo contra alguien. Y siempre respeto a aquellos que cuando hay un desacuerdo, que no es pecado de tener desacuerdo. Me agrada cuando un hermano, una hermana vienen a mí, me dicen, pastor, mire esto y esto está pasando, creo que pudiéramos ser mejores. Pero lo que Dios desagrada es cuando no vamos a las personas correctas y hablamos mal y nos quejamos con aquel que no puede hacer realmente mucho para cambiar la situación. Cuando leí esta escritura, me puse a pensar como padre, cuando algo sucede en la vida, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, debemos de tener mucho cuidado qué decimos, especialmente en frente de nuestros hijos. Porque ellos son como una espuma, escuchando, observando todo. Y no sea que el día de mañana tienen un concepto diferente, distinto de la iglesia, del líder, del pastor, de fulano, de sultano. ¿Por qué? Porque hubo comentarios negativos. Nosotros como adultos podemos hablar cosas difíciles y podemos seguir hacia adelante, pero aquellos pequeños que tienen un corazón limpio, un corazón noble, se puede dañar tan pronto que cuando sean grandes, miren a las autoridades espirituales o las autoridades de la tierra de una forma negativa. He visto cómo niños han ofendido a los policías. Se ha visto las autoridades en las noticias, cómo jóvenes se han levantado contra las autoridades y algunos que los han destruido, matado. Pero me pregunto, ¿qué sucedió en casa? ¿Qué vieron ellos en casa? ¿Qué comentarios escucharon acerca de las autoridades? No todas las autoridades son malas, pero tampoco no todos son buenos. Como también no todos los pastores son buenos, pero no todos son malos. Así como hay buenos cristianos, así también hay malos cristianos. Pero por los malos, por la gente que ha actuado mal, no queremos lastimar, ofender a aquel que se está levantando, aquel recién convertido, aquel niño joven que está desarrollando un carácter espiritual. Coré no pensó en su familia, en sus hijos. Coré no pensó en sus hermanos, en sus amigos, en sus familiares. ¿Por qué? Porque si lo hubiera pensado, hubiera hablado personalmente con Moisés y le hubiera dicho toda la verdad, lo que él sentía en su corazón. Pero cuando lo divulgó, cuando le dijo a los demás una verdad disfrazada como rebeldía, eso cambió todo. Apenas Dios estaba estableciendo una nación, tenían poco de salir de esclavitud. Yo me preguntaba, ¿por qué no se levantaron contra los egipcios? Se tenían un número importante, habían muchos hombres. Por eso Faraón dijo, vamos a matarlos, vamos a oprimirlos. ¿Por qué? Porque será posible que algún día se levanten en contra de nosotros. Solamente los varones, dice la Biblia, que eran más de 1 millón de varones que podían tomar una espada y levantarse contra los egipcios, pero no lo hicieron. Pero ahora que Dios se quiere establecer una nación, ahora que Dios quiere dirigir a un pueblo y llevarlos a la tierra prometida y bendecirlos a ellos como una nación estable y fuerte, se levantan unos de entre de ellos. No podían percibir
¿Cómo es posible que ustedes sean los que Dios quiere usar? Mis amados hermanos, óigame bien, debemos de tener mucho cuidado. Joven, contra tus padres. La Biblia nos habla: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Cuidado en lo que usted dice, porque ellos son la autoridad que Dios ha puesto en tu casa. Cuidado, hermano, en nuestros labores, en nuestros trabajos, en lo secular. Cuidado en levantarte en contra de tu jefe. Tal vez usted dirá: bueno, ¿cómo es posible que este hombre incrédulo, amén, que maldice a Dios, a veces pueda ser mejor o esté encima de mí? Bueno, está allí. Y podemos decir que Dios lo ha puesto allí. Usted no tome venganza contra él. Deje que Dios se encargue de esa persona. Jóvenes en las escuelas, puede haber algunas personas que hablan mal de usted, por quien tú eres, por ser cristiano, por cómo te vistes y cómo actúas. Y tal vez a los varones los tratan de intimidar, a las damas por su forma de vestir. Cuidado en levantarse e igualarse a ellos. Deje esos comentarios y póngalos en las manos del Señor. No me sorprende, ni me asombra, ni me impresiona cuando personas piensan que son más espirituales que otros. No, nunca. Cuando he escuchado personas que dicen: yo oro más que todos, yo ayuno más que todos, eso no me impresiona. Lo que me impresiona es quién es esa persona. La Biblia dice en Proverbios capítulo 27 verso 2, dice: alábate el extraño, no tu propia boca, el ajeno, y no los labios tuyos. Deja que otros te reconozcan y te honren. Ahora, no toda crítica en la iglesia es santa. A veces es ambición encubierta. Uno puede identificar cuando alguien te hace un comentario para bendecir la iglesia, o porque desea que el hermano o la hermana estén mejor, o a veces simplemente porque tienen sentimientos negativos. Desean lastimar a aquel siervo del Señor, aquella hermana, detener la obra de Dios. Ahora, me llama la atención la acción que acontece cuando Moisés escucha estas palabras. ¿Cuál fue la reacción? Posiblemente muchos hubieran reaccionado diferente. Cuando escuchan un comentario negativo de ti, lo he visto en algunas ocasiones con líderes, con pastores, con algunos hermanos en el liderazgo a nivel nacional. Cuando ciertos pastores hacen comentarios del líder nacional, aquel líder se levanta y toma autoridad y toma un carácter incorrecto, y vemos cómo Dios hace justicia. Mis amados hermanos, he visto tanto como en el nivel nacional como entre los pastores, qué importante es guardar nuestro corazón. Y aunque tal vez tengamos la razón y tal vez nos sintamos que tenemos el derecho para reclamar y decir lo que está en nuestro corazón y lo que ha pasado, pero qué maravilloso es mirar el ejemplo del hombre que la Biblia describe, el hombre más manso de la tierra, Moisés. Cuando escucha, cuando aquel Coré y aquellos hombres se levantan con un semblante de ira, de coraje, de enojo, y con una voz, un tono de voz tratando de lastimar y como una espada de cortar el alma de Moisés. Cuando oyó Moisés, dice el verso 4, se postró sobre su rostro. ¿Qué debes de hacer cuando alguien habla mal de tus hijos? Cuando alguien habla mal en tus espaldas, en tu trabajo, cuando alguien quiere tomar venganza de ti, venganza y aprovechar de tu nobleza, ¿qué debes de hacer? Orar. No tomar venganza. El mundo, así es el mundo, toma venganza. Así éramos nosotros cuando estábamos allá afuera. Me la hacen, me la pagas. Ojo por ojo, diente por diente. You mess with me, you're messing with the wrong person. I'm gonna get you. Algunos dicen, te voy a agarrar.
En un momento de descuido, dicen aquellos, los que están en el mundo, los que son guiados por la carne y no por el Espíritu de Dios, me la vas a pagar. Me la vas a pagar. Moisés no dijo eso. Era el líder. Pero ¿qué nos enseña el hombre más manso? Se postró sobre su rostro. This man prayed. Este hombre oró, porque si hay algo que le parte el alma a un siervo de Dios, a un hermano que le sirve al Señor, porque lo he escuchado a veces de algunos hermanos: pastor, he trabajado, mira lo que Julano me está diciendo, mira pastor, hemos hecho esto, no valorizan mi trabajo. Que les digo, hermano, usted siga adelante, no deje que nada ni nadie afecte la voluntad de Dios que Dios quiere hacer en tu vida. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Moisés no se defendió con ira. Moisés no dijo: yo soy el líder, a mí se me respeta. Ni dijo tampoco: yo mando aquí, yo soy el mero mero, aquí los chicharrones que truenan son los míos. No, aunque estaría bueno unos chicharrones ahí. Todo lo contrario. Moisés respondió con humildad y con oración. ¿Quieres levantarte? ¿Quieres que Dios te honre? Póngase a orar y sea humilde. Mateo 23, verso 12 nos dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Salmo 138, verso 6 nos dice: porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Romanos capítulo 12, verso 14 al verso 21, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. No dice delante de los hermanos, sino todos. Si es posible, verso 18 dice: en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale, ¿qué dice? Una piedra, una serpiente. No, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Sino vence con el bien el mal. Me da mucha tristeza cuando he visto pastores amargados, pastores que han dejado lo que fulano, sultano han hecho, y ha afectado sus ministerios, sus vidas, incluyendo sus hijos, porque algunos de ellos ahora, sus hijos ni están en la iglesia por lo que vivieron, por lo que sucedió. Hermanos que han afectado sus vidas porque algo sucedió en el ministerio, algo sucedió con algún hermano de la iglesia. Matrimonios que han sido afectados porque algo sucedió en el matrimonio y eso cargó, amén, un orgullo, y el orgullo no permite perdonar, ayudar, establecer ese hogar fuerte. Hijos que algo pasó entre sus padres, hijos que, amén, papá o mamá hizo algo contra usted, contra su familia, y cargan ese orgullo y no permiten que Dios los sane, y no se quieren humillar y ni reconocer a la autoridad que Dios ha puesto. Qué importante es hacer lo que Moisés hizo. Se humilló y se postró y buscó el rostro de Dios.
Tal vez pasó Moisés como una ocasión me sucedió a mí. En un momento que sucedió algo, estaba orando, estaba pronunciando palabras, pero mi alma estaba diciendo: Señor, ayúdame. Señor, dame las fuerzas para confrontar esta situación. Estaba orando, diciendo palabras, pero esas palabras no eran más fuertes, no llevaban un peso mayor, sino lo que estaba en mi alma, deseando: Señor, necesito de tu respaldo. Posiblemente Moisés estaba pronunciando palabras, pero su alma estaba quebrantada, diciendo: Señor, te necesito. Te necesito, te necesito. Y no sé si alguien en esta mañana necesita la dirección del Señor. Te han ofendido, te han lastimado. Has pasado por alguna prueba y te sientes defraudado. Te sientes que alguien te ha dado la espalda. Pero ¿sabes lo que debes de hacer? Como Moisés oró y se humilló. Y como dijo el apóstol Pablo: bendice a los que te han maldecido, da de comer a aquellos que te han hecho mal, porque a través de hacer el bien sanas tu corazón. Oh, aleluya, 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 aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés se humilló. Moisés se postró en tierra y luego oró. Moisés buscó el rostro del Señor. Pero Moisés, en ese momento, Dios le revela: ¿sabe que estos hombres también sirven dentro del tabernáculo? Algunos de ellos presentaban incienso a Dios. En otras palabras, ministraban, oraban, intercedían por el pueblo. Moisés dijo: presenten ustedes el día de mañana su incienso. Vamos a orar y vamos a ver a quién Dios escucha. Qué palabras tan sabias. Vamos a orar a Dios y vamos a dejar que Dios revele quién es quién. No hay otra cosa mejor que poner nuestras vidas en las manos del Señor. Dios les reveló, y la Biblia dice que el resultado de estos hombres fue triste, fue devastador. El juicio llegó. Y ese juicio, la Biblia dice que le dijo Moisés al pueblo: no se junten, no se acerquen, ni tomen nada de la familia de Coré. Nada de estos 250 hombres. Déjenlos, apártense de ellos, porque Dios hará justicia. Y la Biblia dice, lo triste de esta situación, que la tierra se abrió. Y hubiera sido bueno que nomás tragara a Coré, tragara a estos varones. Pero lo triste que se llevaron a sus esposas, a sus hijos. Óigame bien, la tierra se abrió y todo lo que tenían, menos el incienso, los instrumentos que usaban para orar, menos eso, porque eso era de Dios. Y la Biblia dice que cuando la tierra se los consumió, el Señor le dice a Moisés: toma todos los instrumentos que ellos utilizaban y plánalos y pónganlos allí cerca del altar, para que todos vean lo que sucede cuando alguien desata la rebeldía. Cuando todos miraran eso en el altar, lo que sucedió con los instrumentos que usaban ellos, el pueblo se iba a recordar lo que no deberían de permitir en sus vidas. Mis amados hermanos, guardemos nuestro corazón. No acarriemos maldición a nuestras vidas, ni mucho menos a nuestra familia, a nuestros hijos. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Entiendo que a veces pasamos por situaciones difíciles, sea en la familia, sea con los hijos, o en el matrimonio, en la iglesia, en nuestro liderazgo. Pero no deje que eso afecte y desarrolle rebeldía, que usted se levante en contra de la autoridad de su casa,
de la autoridad de la iglesia, de algún líder, de algún hermano. Si hay algo que usted quiere hablar, hable, pero con prudencia. No actuemos, y repito, como el mundo. No, nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hay una forma como actuar, como dijo el apóstol Pablo, como hijos de Dios. Querido hermano, querida hermana, qué importante es dejar que el Señor nos ayude y hablar siempre con respeto, con amor y con mansedumbre. Yo no quiero caer como Coré. Me ponía a pensar de Coré, y a veces en la vida uno atraviesa situaciones difíciles que quiere afectar su presente y su mañana. Pero una de las cosas que hemos dicho mi esposa y yo, cuando sucede algo en nuestra familia, en la iglesia, no traigamos esas cosas a nuestro hogar, ni hablemos tampoco en frente de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque son pequeños. Y no quiero que tengan un concepto diferente hacia nuestros hermanos, hacia nuestra familia y hacia nuestros padres. Algún día ellos van a entender cosas. Como pastor, como padres, como familia, pasamos por cosas. Pero no deje que esas cosas afecten nuestro hogar, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Óigame bien, el Señor los estaba llevando a la tierra prometida. ¿Para dónde Dios nos quiere llevar? Al cielo. Yo quiero y deseo que usted se vaya al cielo. Yo quiero y deseo que tus hijos, tu familia, se vaya al cielo. Pero no permita que nada de esto los detenga. Imagínense, estos hombres fueron enterrados en el desierto. Entiendo que algún día todos vamos a morir, pero yo no quiero morir en el desierto. Yo no quiero morir en un lugar donde Dios no ha destinado. No, yo quiero morir con la bendición del Señor. Cuando sea mi tiempo, es mi tiempo. Cuando Dios, porque la Biblia dice que nuestros días están contados. Tus días están contados, mis días. Pero cuando ese día venga, yo quiero morir, amén, con mi frente en alto. Y no como Coré, como estos 250 hombres, que la tierra se los tragó, fuego del cielo cayó y los consumió. Yo no quiero ser acordado que cuando la gente se acuerde de mí y digan: oh, qué pastor más terrible, enojón, hablaba mal. No, yo quiero que estén tristes porque se nos fue un varón de Dios. Que digan: qué pastor, qué varón, qué esposo, qué amigo se nos ha adelantado. Vamos a ponernos sobre vuestros pies. Pudiera decir más, pero por cuestión del tiempo, y creo que es un momento importante para decirle al Señor que nos ayude. Habrá un esposo, habrá una esposa que quiera pedirle: Señor, ayuda a mi matrimonio. Habrá un hijo que quiera decirle: Señor, bendice a mi familia. Habrá un líder que quiera decirle: Señor, guarda mi corazón, que no me dañe, que no me afecte por X situación. Señor, aquí estoy delante de ti, Padre.